Jail. Tengo un futuro tan brillante por delante. Si voy a la cárcel, mi vida terminará. Por favor, te lo suplico, sálvame. Acepté 2 años en prisión y ni mi esposo ni mi hija me visitaron ni una sola vez. 2 años en prisión y ni mi esposo ni mi hija me visitaron ni una sola vez. Cuando finalmente fui liberada, descubrí la amarga verdad. Todo había sido un complot entre mi esposo y mi hija. Habían transferido todos mis bienes a sus nombres hace mucho tiempo. La hija que una vez lloró y me rogó que asumiera la culpa, ahora me escupía, llamándome exconvicta inútil y fea, y me dio una patada en el pecho. Morí en el acto a pesar de los esfuerzos por salvarme. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día en que Charlotte recibió su carta de aceptación a la universidad. Mamá, papá, mis resultados están listos. Me aceptaron en la Universidad de Yale. Charlotte Carter, mi hija adoptiva, exclamó emocionada. Bueno, claro que sí. Después de todo, eres la hija de Jack Carter. Yale es una de las mejores universidades. Has hecho a tus padres muy orgullosos. Cariño, ¿no acaba de llegar tu bono de fin de año? Dale todo a Charlotte y cómprale ese BMW, declaró orgullosamente mi esposo, Jack. Era una conversación que conocía demasiado bien y de inmediato me di cuenta de que había renacido. Papá, todavía soy joven. Un coche sería demasiado llamativo. Además, mamá trabaja tan duro para ganar ese dinero. Me sentiría mal gastándolo, dijo dulcemente Charlotte. En mi vida pasada, siempre pensé que era una chica amable, respetuosa y considerada. Pero después de ir a prisión, supe que no era más que una serpiente escondida detrás de una dulce sonrisa. Pero tu papá te prometió que si entrabas a Yale, te compraría un BMW, dijo Jack, mirándome expectante. Jack era un esposo que se quedaba en casa y todos nuestros gastos del hogar los cubría yo. En mi vida anterior, incluso me sentí culpable por no darle un hijo propio. ¿Por qué me miras a mí? Tú hiciste la promesa, no yo, respondí fríamente. Tanto Jack como Charlotte me miraron con los ojos muy abiertos. En mi vida pasada, siempre estaban perfectamente sincronizados. Charlotte interpretando a la inocente ángel y Jack al padre devoto, todo para sacarme dinero. Y tontamente, había caído en ello una y otra vez, pensando que Charlotte era una hija amorosa y Jack un hombre generoso que la trataba como a su propia hija. Pero ahora, viendo cómo actuaban de la misma manera, no sentía nada más que asco. ¿Perdiste la cabeza hoy? Charlotte entró a Yale. Eso es algo que celebrar. ¿No puedes ni siquiera comprarle un coche? ¿Mereces siquiera ser su madre? ¿O es que nunca la has visto realmente como tu hija? Jack me reprendió. Papá, no digas eso. $50,000 no es una cantidad pequeña y el negocio de mamá necesita el dinero para seguir funcionando. Está bien si no compramos el coche, dijo Charlotte, todavía interpretando el papel de hija comprensiva. Bien, entonces le compraremos uno más barato. ¿Qué tal un coche de 30,000? Gritó Jack, volcando su enojo hacia mí. ¿Has estado viviendo bajo una roca? ¿Desde cuándo un coche de 30,000 se considera barato? Si quieres comprarle un coche tan desesperadamente, ¿por qué no usas tu propio dinero? Me burlé. Jack me miró, incapaz de creer lo que acababa de decir. Charlotte tenía la misma expresión de sorpresa, como si el mundo se hubiera volteado al revés en mi vida pasada. Sus trucos siempre funcionaron conmigo y habría hecho cualquier cosa por ellos. Me estafaron una y otra vez y todavía creía que eran buenas personas. Mamá, no necesito un coche. Por favor, no peleen. Todo esto es culpa mía. Charlotte gimoteó, las lágrimas desbordándose de sus ojos. En mi vida pasada, la habría abrazado, limpiado sus lágrimas y prometido darle lo que quisiera, pero esta vez sabía mejor. Charlotte era una víbora manipuladora. Ver sus lágrimas falsas hizo que mi sangre hirviera. Bofetada. Le di una bofetada en la cara, fuerte. Padre e hija se quedaron congelados de shock. Charlotte me miró, con terror y confusión en sus ojos. Un mosquito te picó la cara. Lo aplasté demasiado fuerte, dije, fingiendo preocupación mientras extendía la mano para tocar su mejilla enrojecida. Al día siguiente, fui a mi oficina e inmediatamente cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, incluidas las de pago en mi teléfono. Esta vez, no dejaría que Jack se apoderara de mis activos. Más tarde, pedí a la escuela el número de registro SATI de Charlotte y busqué sus puntuaciones reales. Me quedé atónita. Solo obtuvo 230. Incluso con 400 puntos adicionales, no habría podido entrar en Yale. En mi vida anterior, Charlotte me había mostrado varios de sus puntajes de exámenes simulados, siempre por encima de 650. Le había creído entonces, pero ahora me di cuenta de que esos informes de puntajes debían haber sido falsificados. Esa tarde, fui a un investigador privado y lo contraté para que investigara a Jack y Charlotte. Sospechaba que en realidad eran padre e hija. Hace 12 años, Jack me llevó a un orfanato y, de todos los niños allí, eligió a Charlotte. En ese momento, pensé que simplemente se habían sentido atraídos el uno al otro por el destino, pero mirando hacia atrás, la forma en que habían conspirado contra mí no había
había otra explicación. Lo habían estado planeando durante 12 años, drenándome poco a poco de todo lo que tenía. Una semana después, recibí un mensaje del banco diciendo que mi tarjeta de crédito suplementaria había sido cargada con $30,000. En mi prisa, había olvidado cancelar la tarjeta suplementaria. Le había dado la tarjeta a Jack por conveniencia, para que pudiera comprar alimentos y cubrir los gastos del hogar. Pero no necesitaba adivinar. Sabía que los $30,000 se habían usado para comprar un coche. Rápidamente llamé al banco y cancelé la tarjeta. Esa noche, al llegar a casa, vi un BMW X2 nuevo, sin placas, estacionado afuera. Cuando entré, Charlotte estaba allí, sonriéndome dulcemente mientras me entregaba mis zapatillas. Bienvenida a casa, mamá. Debes estar cansada del trabajo. Al ver su sonrisa falsa, deseaba más que nada darle otra bofetada, pero tenía que controlarme hasta tener todos los hechos. ¿Tu papá te compró el coche?, pregunté con frialdad. Mamá, yo no lo quería, pero papá insistió. No había nada que pudiera hacer, dijo, con su expresión más inocente. He cancelado tu tarjeta suplementaria. A partir de ahora, te daré $1,000 al mes para los gastos del hogar. Si necesitas comprar algo grande, solo avísame y yo lo compraré para ti. ¿Qué se supone que significa eso? Nuestra hija entró en jail. ¿No merece una recompensa? Jack irrumpió, su rostro rojo de ira. Casi los expongo allí mismo. 230 puntos. Esa patética puntuación no la llevaría a jail en 1,000,000 de años. Pero me contuve. Solo estoy pensando en ella. Todavía es joven y acaba de obtener su licencia de conducir. ¿Y si tiene un accidente? Entonces, ¿qué? ¿Se supone que debo enterrar a mi propia hija?, pregunté, fingiendo estar preocupada. Jack golpeó la mesa con el puño y se levantó de un salto. Solo me preocupo por su seguridad. Simplemente eres demasiado tacaña para gastar dinero. Jack me miró con desdén. Mamá, ¿te enfadaste porque papá usó tu dinero para comprarme un coche? Charlotte inmediatamente se puso en modo víctima, sus ojos llenos de lágrimas. Le acaricié suavemente la cabeza y dije, ¿cómo podría molestarme en gastar dinero en ti? Solo estoy preocupada por tus habilidades de conducción. Si te pasara algo, ¿cómo podría seguir viviendo? Si ellos podían jugar sus juegos, yo también podía. Mamá, entré en Yale, una de las mejores universidades del país. Cualquier otra madre habría organizado una gran fiesta y me habría colmado de regalos. Pero tú no has hecho nada. ¿Ya no me amas? Lloró, su actuación impecable. Su rendimiento no tenía nada que envidiar a una brillante actriz. Continué acariciando su cabeza y le respondí, bueno, hoy en día el país promueve la frugalidad. Hacer una fiesta sería un desperdicio. Además, es importante ser humilde. Ser demasiado ostentosa solo hará que los demás sientan envidia. En cuanto a los regalos, ¿acaso ese BMW no es un regalo? Mamá, ya no me amas. No lo entiendes. El coche no es para presumir ni para facilitarme la vida. Es porque quiero cumplir un sueño. Quiero llevarte en un viaje por carretera por todo el país para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Charlotte, aprecio tu sentimiento, pero ¿no te parece que algo no encaja? ¿Qué no encaja?, preguntó, con genuina confusión. ¿No deberías ser tú quien gane el dinero para comprar el coche y llevarme en un viaje por carretera? Es como si dijeras que me vas a invitar a comer, pero al final soy yo quien paga la cuenta. ¿No te parece extraño? Charlotte, aprecio tu sentimiento, pero ¿no te parece que algo no encaja? ¿Qué no encaja?, preguntó, con genuina confusión. ¿No deberías ser tú quien gane el dinero para comprar el coche y llevarme en un viaje por carretera? Es como si dijeras que me vas a invitar a comer, pero al final soy yo quien paga la cuenta. ¿No te parece extraño? Se quedó congelada, claramente incapaz de formular una respuesta. Emma Richardson, ¿cómo puedes llamarte madre? ¿Cómo puedes aplastar las buenas intenciones de tu hija de esta manera?, dijo Jack, enviándole un guiño rápido a Charlotte. Mamá, ¿estás siendo tan cruel? Ya no me amas. Charlotte lloriqueó mientras salía corriendo de la casa. Charlotte, espera. Jack la siguió. De repente, recordé el aviso en la entrada de nuestro edificio anoche. Las cámaras de vigilancia estaban dañadas. Están en proceso de reparación. Aseguren sus pertenencias y cierren con llave sus puertas. ¿Estaban intentando tenderme una trampa? Con las cámaras fuera de servicio y sin testigos, podrían fácilmente incriminarme por algo. El pensamiento me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Inmediatamente llamé a mi asistente, Claire, que vivía a solo 1 milla de distancia. Luego llamé a 5 de mis empleados y les dije que había una reunión de emergencia en mi casa y que debían venir lo antes posible. Cubriría el costo de sus taxis para las 9:00 p.m. Escuché que la puerta se abría y salí del estudio. ¿Has estado aquí todo el tiempo?, pregunté. Sí, no te creo. No saliste a buscar a Charlotte. Ya no es una niña. Puede cuidarse sola. ¿Qué clase de madre eres? ¿Cómo puedes ser tan insensible? No podemos protegerla para siempre. Tiene que caminar por su propio camino, dije fríamente. Después de 10 minutos más de discusiones, Charlotte regresó corriendo a la casa con una expresión frenética. Inmediatamente
Lentamente se arrodilló frente a mí. Mamá, estuve en un accidente de atropello y fuga. Por favor, tienes que asumir la culpa por mí. Sálvame. Acabo de entrar en jail. Mi vida apenas comienza. No puedo ir a la cárcel. Al oír esas palabras tan familiares, me hirvió la sangre. Quería estrangularla en ese mismo momento. En mi vida anterior, había sido tan tonta al asumir la culpa por ella. Charlotte, no tengas miedo. No te preocupes, dije, fingiendo preocupación mientras la abrazaba, consolándola. Mamá, ¿me ayudarás?, preguntó, su voz temblando, sus ojos llenos de miedo. Por supuesto que te ayudaré. Eres mi preciosa hija. Lo sabía. Sabía que no me abandonarías. Te lo juro. Cuando salgas de la cárcel, te compensaré. Seré la mejor hija. ¿Cárcel? ¿Qué cárcel? La empujé, fingiendo sorpresa. Mamá, ¿no dijiste que me ayudarías? ¿No dijiste que asumirías la culpa?, preguntó, su voz llena de confusión. Cuando dije que te ayudaría, me refería a que te contrataría al mejor abogado. Lucharemos por una sentencia reducida, dije, sonriendo dulcemente. La mandíbula de Charlotte se cayó. Emma, todo esto es culpa tuya. Si no hubieras molestado a Charlotte, ella no habría huido y nada de esto habría ocurrido. Deberías asumir la responsabilidad y ir a la cárcel por ella, dijo Jack, su voz llena de indignación. ¿Y por qué no asumes tú la culpa por tu hija, Jack? Escucha, Charlotte, tu padre es solo un ama de casa. Unos años en prisión no serían gran cosa para él. Pero tu mamá, yo dirijo una empresa. Soy la que gana el dinero. Si voy a la cárcel, ¿quién va a pagar por tu educación? El rostro de Jack se puso rojo como un tomate y no supo qué decir. Mamá, papá no puede asumir la culpa por mí después de que atropellé a esa mujer. Me bajé del coche para ver cómo estaba, pero ella me agarró del